Teoremas energéticos. Vamos a comenzar con los principios de desplazamientos y fuerzas virtuales. Estos principios parten de la siguiente identidad fundamental, que dice que si el tensor de tensiones es simétrico, se cumple que la integral en el volumen de las tensiones por las deformaciones es igual a esta suma de integrales. En la primera tenemos las componentes del vector normal a la superficie multiplicadas por las componentes de tensión y por las componentes del vector desplazamiento. En la segunda integral tenemos componentes del vector desplazamiento multiplicadas por variación de las componentes de tensión de acuerdo a los ejes coordenados. Como ejercicio, para una mejor visualización física de la ecuación, les recomiendo que desarrollen la notación indicial. Ahora vamos a definir lo que es un desplazamiento virtual. Se llama desplazamiento virtual a cualquier desplazamiento posible, compatible con las condiciones de borde y al que pueda asociarse un tensor de deformaciones virtuales. Lo que es virtual se escribe con la letra delta adelante. Entonces podemos escribir la relación entre deformaciones y desplazamientos virtuales. Aplicando la identidad fundamental que tiene su respaldo matemático en el teorema de Green e incorporando el concepto de desplazamiento virtual, se obtiene la ecuación de los principios virtuales, que dice que en el interior del volumen, el trabajo virtual interno es igual al trabajo virtual de las fuerzas de superficie más el trabajo virtual de las fuerzas de volumen. Es decir, que el trabajo virtual interno es igual al trabajo virtual externo. ¿Qué es lo interno y qué es lo externo? Lo interno son los esfuerzos característicos y lo externo son las cargas. Las cargas son la acción y los esfuerzos son la reacción. Por esfuerzo me refiero a axil, cortes y momento. Con los esfuerzos se calculan las componentes del tensor de tensiones. Y recordamos que virtual significa todo lo que es posible, todos los desplazamientos que puede sufrir un punto del sólido elástico por la aplicación de la carga. Fíjense que acá en esta integral de área está definida la superficie donde se conocen las fuerzas de contorno. Donde no se conocen, que sería el caso de los apoyos, los desplazamientos virtuales son iguales a 0. Eso que vimos fue la ecuación de los desplazamientos virtuales. ¿Se acuerdan que las ecuaciones de Beltrami y Mitchell, como se utilizan las ecuaciones de equilibrio interno derivadas, puede suceder que un campo de tensiones verifique el sistema de Beltrami y Mitchell sin verificar las condiciones de equilibrio? Y si no se verifican las condiciones de equilibrio interno, en general no hay equilibrio en el conjunto del sólido. El principio de los desplazamientos virtuales dice que para que se cumplan las condiciones de equilibrio, es condición necesaria y suficiente que se cumpla la ecuación de los desplazamientos virtuales. Vamos a demostrar esto. Partimos de la identidad fundamental que se demuestra con el teorema de Green. Ahora reescribimos en función de los desplazamientos virtuales. Nos queda de esta forma. Acá recordamos que la relación entre los desplazamientos y las deformaciones. Ahora igualamos los segundos términos de esas ecuaciones y nos va a quedar de esta forma. Reordenamos y esta es la igualdad que debería cumplirse para cualquier desplazamiento virtual. Si decimos que en el contorno del sólido los desplazamientos virtuales son 0 y vamos variando los desplazamientos en el interior del sólido, vemos que la condición de igualdad se cumple solo si el integrando de la primera ecuación es 0. Y al plantearlo se llega a la expresión de la condición de equilibrio en el interior del sólido o dominio. Y si el segundo integrando es 0, toda la integral es 0 para todo el desplazamiento virtual.
Por lo tanto, para que se cumpla la igualdad, debe cumplirse que el integrando del segundo término sea cero y se llega a la ecuación de equilibrio en el contorno. Luego está el principio de las fuerzas virtuales, que plantea una relación entre el campo real de deformaciones y desplazamientos y el campo virtual de tensiones. En la primera integral tenemos el campo virtual de tensiones, que representa cualquier campo de tensiones que pueda aparecer en el cuerpo, multiplicado por el campo real de deformaciones. En el segundo término tenemos la integral sobre la superficie del sólido del campo virtual de fuerzas de superficie multiplicado por el campo de desplazamientos, sumada a la integral en el volumen del sólido del campo virtual de fuerzas másicas multiplicado por el campo real de desplazamientos. El principio de las fuerzas virtuales dice que el cumplimiento de esta igualdad es condición necesaria y suficiente para que el campo real de deformaciones satisfaga las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones y desplazamientos. Ahora vamos a ver algunas definiciones que les van a servir para después comprender otros principios y teoremas que van a encontrar en la bibliografía. Se define como energía interna de deformación a la energía por unidad de volumen. La existencia de esta energía implica la existencia de una ecuación constitutiva, ya que relaciona tensiones con deformaciones. Para un sólido linealmente elástico, la energía interna de deformación es igual a un medio del tensor de deformaciones multiplicado por el tensor de tensiones. Si el material es isótropo, la ley de comportamiento tiene la siguiente expresión. Reemplazando en la ecuación anterior, recordamos la expresión de la densidad de energía en función de las deformaciones. Si no hay deformaciones, la energía interna de deformación es cero. Si hay deformaciones, la energía interna de deformación es mayor que cero. Luego tenemos la energía potencial total, que se define como la energía interna de deformación más la energía interna, la energía interna de deformación más la energía potencial de las fuerzas interiores. Es igual a la integral en el volumen de la energía interna de deformación menos la integral de volumen de las fuerzas másicas multiplicadas por los desplazamientos menos la integral de superficie de las fuerzas de contorno. Si la energía potencial virtual es cero, se satisface la ecuación de los desplazamientos virtuales y por lo tanto se satisface el equilibrio. La demostración se realiza con el desarrollo en serie de Taylor de la expresión. Y por último, este teorema muy importante, que es el teorema de la mínima energía potencial, que dice que todos los posibles desplazamientos que cumplen con las condiciones de contorno, aquel que hace mínimo a pi corresponde a un estado de equilibrio estable. Es decir, que en la posición de equilibrio, la energía potencial total tiene un valor extremo, máximo o mínimo.